Mi nombre es María Antonia Rocha Pérez, nací el 13 de junio de 1959, tengo 55 años de edad. En este momento, pues estoy casada con el pastor César Herrera y tengo un hermoso hijo, Andrés Felipe Herrera, y mi nuera, mi otra hija, Ingrid Reña. Bienvenida, Pastora María Rocha. Bienvenida en esta noche. Gracias por aceptarnos la invitación para conocer su historia. Sé que va a ser de inspiración para muchos y queremos conocer la historia de María Rocha. ¿Quién era ella? ¿Cómo el poder del Señor cambió su vida? Queremos conocer quién era María Rocha antes de conocer al Señor. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios por este momento, por este tiempo. Gracias por tenerme en cuenta. Sé que Dios va a hablar en esta noche, va a hacer algo poderoso a través de las historias que ustedes tienen en su programa, y sé que es para edificación del pueblo de Dios. Conformamos una familia pequeña, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Nací en un hogar, digamos, bien, normal. Un padre trabajador excelente, un hombre muy responsable, una madre excelente, una mujer abnegada que siempre nos llenó de principios y de valores, que hoy le doy gracias a Dios, porque todo lo que nos enseñan nuestros padres, eso es lo que nos sirve para nuestra formación. Como te digo, mi papá trabajaba en una empresa muy importante aquí en Barranquilla, y gracias a eso tuve la oportunidad de estudiar en buenos colegios por una beca. Fui buena estudiante, y a causa de la responsabilidad que tenía de tener una beca y de estudiar en un colegio, pues digamos que de clase alta, yo digamos que era como la demás de clase media que había. Tuvimos nuestra casa propia a raíz pues, del buen empleo que él tenía. Nosotros vivíamos cómodamente. No teníamos ninguna necesidad económica. Cuando yo entro a la universidad, yo le dije a mi papá, yo quiero trabajar en el día y estudiar en la noche. Quería estudiar arquitectura, pero no había arquitectura nocturna. Entré a la Universidad CUP a estudiar economía. Habían dos carreras, administración y economía. Me incliné por economía. Ahí fue donde conocí al pastor César Herrera el primer día de clases en la universidad. Justamente cuando yo entro al primer semestre de economía en la Universidad CUP, yo estoy en mi salón que nos asignaron, las primíparas. Pero César ya estaba en la universidad, él estaba ya en el segundo semestre. Entonces, cuando yo estoy ahí en la primera fila con dos amigas más, porque era el primer día, apenas nos estábamos como conociendo, llegó él. César era un hombre simpático. No, es simpático. Él llegó bien vestido porque, entre otras cosas, en el banco eso era una cosa, ellos tenían que vestir impecable y todo. Entonces llegó todo un ejecutivo con unos papeles en la mano. Buenas noches. Y nos quedó mirando. Hágame el favor, bórreme el tablero. Yo soy su profesor de economía o de estadística, no recuerdo de qué materia era, pero dijo que era su profesor. Entonces nosotros, bueno, llegó un compañero, no recuerdo quién, y le borraron el tablero y todo eso. Entonces él se nos quedó mirando. Yo tenía una amiga al lado, me acuerdo yo, una compañera hermosísima que ahora la recuerdo, Lila Ramón, una mujer extraordinaria. Ella tiene los vellos, ella era velluda, es velluda, viene sus vellos. Entonces ella estaba así, y él después me cuenta de que él se enfocó fue en ella, pero ella no le paró ni 5 de bola, porque el propósito era conmigo. Entonces él llega haciéndose pasar por profesor y se fue.
no llegó más nunca. Pero le dio la clase. No, ¿cuál? Él llegó, hizo que borraran el tablero y se fue para su curso que era al lado. Entonces luego llegó el verdadero profesor y nosotros ahí. No, pero aquí ya llegó una persona. No, yo soy el profesor que le toca a ustedes. Era el verdadero profesor. Bueno, pasó la clase. Cuando nosotros salimos, sorpresa, él está en el curso de al lado. Y yo le dije, ajá, y usted no es que era el profesor. Y entonces a mí me cayó gordo. Me cayó gordo porque entonces, cuando yo voy a coger el bus de María Modelo, resulta que también cogí el bus de María Modelo. Y yo decía, ay, Dios mío, ahora este chinche. Y entonces, ahí comenzamos, pero yo no le prestaba atención porque me parecía que él era muy creído. Yo decía, él es muy creído. Entonces, bueno, ahí, como él tenía que ver una clase con nosotros, entonces ahí comenzamos y como vivíamos relativamente cerca, él vivía en La Victoria y yo vivía en San José, entonces nos íbamos en el mismo transporte. Como mi amiga no le prestó atención, entonces yo le presté atención. Entonces cuando yo no había llevado a ningún novio a mi casa porque mi papá y mi mamá, ellos eran estrictísimos en ese sentido. Entonces cuando yo le llevé, no, un compañero. Mi papá sí me dijo, ¿y ese compañero qué? Entonces yo le dije, bueno, ya nosotros ya nos habíamos cuadrado. Ya sabiendo. Entonces yo dije, no, ya tienes que decir de que nosotros somos novios porque, ajá. Entonces, bueno, sí, mi papá le cayó bien y después yo fui a de la familia de él también, la familia de él muy, muy, muy buenos, todos ellos, su papá, también se llamaba César el Señor, y su mamá, sus hermanas. Y bueno, comenzamos un noviazgo, una relación. Pero mi mamá me dijo, ustedes se casan es cuando ya terminen la carrera. Hicimos la tesis juntos, trabajamos sobre un proyecto de microempresa y después, pues, bueno, por fin, después de tanto tiempo, nos graduamos. Mi esposo salió de esa entidad financiera porque ese banco lo vendieron y a él lo liquidaron. Salió con una buena liquidación. Y yo le decía, bueno, consigue todo otro trabajo, pero llegó un ex compañero y le dijo, no, vamos a montar un negocio. Eran jóvenes todavía. Sí, estaban jóvenes todavía. Y yo le decía, César, pero si tú no eres negociante, tú eres empleado, busca otro banco, otro lugar. No, el amigo lo entusiasmó y abrieron una empresa, una caja de cambio, Inversiones HB se llamaba, Herrera Bovea. ¿En qué consistía el negocio? Yo tenía un negocio, ¿verdad? En ese caso ellos trabajaban mucho con los constructores, con los arquitectos. Entonces el arquitecto tiene una obra. Esa obra tienen que pagarle a unos obreros. Entonces, ¿qué pasa? Que los arquitectos, ellos le mandaban a ellos la nómina para que ellos le financiaran esa nómina. Por decirte algo, 3 millones de pesos. Entonces, ellos le pagaban a los trabajadores los 3 millones de pesos y el arquitecto a los 5 días o a la semana, a los 8 días, ellos le reembolsaban o le pagaban más los intereses. Bueno, no te digo que no le fue mal, porque tuvimos como 5 o 6 años de bonanza, de que eso eran fiestas van, fiestas vienen, derroche, porque sí se podía decir así, que cuando tú estás económicamente bien, vienes muchos amigos. Llegaron a tener su casa propia, sus vehículos, Sí. ¿verdad? Ustedes llegaron a tener comodidades. Imagínate que era tanto un carro, el primer carro que tuvimos, que era como, creo que era un Renault 12. Él iba por la calle y de pronto una señora que después es una amiga mía le dijo, oye, ¿lo vendes? Y él le dijo, sí. No le estaba vendiendo, sino que no le importaba si compraba otro carro. Entonces
se pararon en el semáforo y hicieron el negocio. No, te lo vendo por tanto. Bueno, listo, vamos allá y firmamos. Cuando él llega a recogerme a la oficina en la noche, llega con otro carro, un Renault 9. Y yo le dije, ay, ¿qué pasó con el otro carro? Lo vendí. ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo vendiste? Sí, lo vendí en un semáforo. Después la amiga, ella es una amiga mía que trabaja en Cepeda. Ella me dijo, oye, si yo a tu marido le compré un carro en un semáforo. Él lo vendió a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde que él me fue a buscar ya tenía otro. Entonces era fácil, digamos que tenía la facilidad para poder hacer eso. Claro, él no pensaba en otra cosa, sino que tenía todas las Sí, él dijo a uno, lo vendo y compro otro porque ya este ya es antiguo y ahora voy a comprar uno más nuevo. Empiezan a asistir a reuniones con mucha Carnavales, lo que no es carnavales, las fiestas de Andrés no eran una fiesta de niños chiquitos, la fiesta de Andrés era una fiesta de grandes, los cumpleaños de Andrés. Y yo soy tan obsesionada con los cumpleaños que cuando yo tenía los dolores de parto de Andrés, yo pensaba que en el primer año en que le iba a celebrar el cumpleaños a Andrés. De hecho, me gusta tanto la celebración de cumpleaños. Se volvió experta. Me volví a cumpleaños en decoraciones. en decoraciones y haciendo cumpleaños. Perfecto. Yo el cumpleaños de Andrés lo comenzaba a programar como él cumple el 1 de julio. Y yo lo comenzaba a programar desde abril. Perfecto. O sea, se volvió experta en eso. Sí, y eso era, o sea, eran más los grandes que iban que los chiquitos. Bueno, iban los papás con los hijos, pero también iban personas que no tenían. Hay unas amigas de mi hermana que estuvieron en el matrimonio de Andrés y le dijeron, nosotros hemos estado en todas las fiestas de Andrés, ¿cómo no vamos a estar en el matrimonio de él? Claro, y eran buenas, me imagino, eran una No, eso era una cosa extraordinaria. Si yo hago cálculo cuánto me gastaba, no sé. más o menos. No podía La gente decirlo. pudiera entender. Pero sí, como lo comenzaba a hacer como desde abril, eso, las primas y todos se iban a los cumpleaños de Andrés. Yo tenía en mi casa una miscelánea, se llamaba Miscelánea Mari la Mejor. Entonces yo iba en esa época era Miami, a Miami allá en el San Andresito que había en Miami, y yo traía mercancías los sábados para surtir las vitrinas. Y una señora, una vecina, cuando yo estoy bajando las cajas del carro, la vecina me dice, oye, Toñita, te veo en las vacas gordas, pero prepárate porque las flacas vienen porque vienen. Entonces yo me quedé así, yo dije, y en ese momento yo no sabía que eso era una maldición que ella me estaba lanzando, pero a mí eso me impactó. Yo dije, esta señora, ¿por qué me tiene que decir eso? Todo se derrumbó de la noche a la mañana, todo como un castillo de naipes. Especialmente entre los años de 1995 y 1998. Como resultado, las cuotas y los saldos adeudados alcanzaron niveles exagerados, imposible de pagar para muchos de ustedes. Como en el año 90 hubo un remesón económico. Entonces llegó un momento en que esos constructores, la mayoría, se fueron a pique porque el UPAC bajó. En fin, las construcciones quedaron paralizadas. Hubo un tiempo en Barranquilla en que hubo construcciones paralizadas. Y llegó a nosotros el problema financiero. Los clientes que ellos tenían, que eran esos arquitectos, se quebraron y eso condujo a que no le pagaran a ellos. Mira, hasta el otro día mi esposo tenía así un rume de cheques. Los cheques no son ningún título valor, ellos no le pedían a la persona un respaldo. Bueno, yo te voy a financiar, yo te voy a prestar, pero tú me hipotecas tu casa o me das una prenda de garantía, un pagaré, una letra o algo que se podía ejecutar legalmente para ellos poder recuperar la plata. Por eso que no la pudieron recuperar porque lo que tenían solo eran cheques y los cheques se vuelven papeles. La otra es que ellos tuvieron, pues básicamente mi esposo, él en un mediodía, ellos cerraron su negocio
cerraron su estera y todo. Y cuando ellos llegan a las 2 de la tarde, encontraron los candados violentados y se habían llevado toda la plata que habían recaudado en la mañana. Ellos la dejaban ahí porque ellos iban a almorzar. Me refiero el socio y él, porque ellos no tenían más empleados. Bueno, él tenía un primo mío que le servía como especie de escolta, porque él había sido del ejército, él había estado en el ejército, y entonces él andaba con César como una especie de escolta, de guardaespaldas. Entonces, eso fue una suma importante porque eso se maneja, es puro efectivo. Y lo que yo te decía era que llegaba un momento en que no solamente ellos tenían el capital de ellos, sino habían otras personas que le daban. Por ejemplo, ellos tenían un amigo que le decía, bueno, César, te voy a dar 5 millones de pesos para que tú me lo pongas a trabajar. Y tú en un mes me devuelves los 5 millones de pesos más los intereses. Claro. Entonces, no era solamente el capital nuestro, sino capital que otras personas aportaban. Unos amigos de ellos aportaban. Inclusive ya ellos estaban metiéndose en un terreno bastante peligroso, que eran ya con otro tipo de inversionistas de otra índole, ya unos dineros no bien habidos. Entonces, que esa era de pronto como la parte más peligrosa, porque esa gente si no cobra de una manera normal, ellos van cobrando es de otra manera. Ese era el temor, porque entonces en vista de que toda esa situación de ese atraco, me acuerdo yo un 15 de diciembre, él salía del Banco Ganadero que quedaba en la 46, la caja de cambio quedaba en la 45, él daba la vuelta y lo venían siguiendo desde el banco, y a lo que él se bajó con un maletín, llegó un delincuente, le puso un revólver y le tocó entregar el maletín toda la plata que había sacado del banco. Para aquella época, 3 millones, 5 millones de pesos, a fecha de hoy, eso era plata. Entonces, ¿qué pasa? Que para suplir eso, ellos, con tal de continuar en el negocio, fue cuando comenzaron a hacer créditos bancarios para poder pagarle a aquellas personas que le aportaban su dinero. Nos llevó a endeudarnos, a hacer préstamos. Uno de los préstamos, el aval, era mi casa. La casa que nosotros habíamos adquirido y que no se la debíamos a nadie. Ellos solicitaron un préstamo y me dijeron, no, colocala como garantía el inmueble. El otro préstamo era un préstamo grande también de una entidad financiera, y el aval era uno de los socios de la empresa donde yo trabajaba. Y así, mi mamá, pobrecita, ella sufría todo eso, y ella veía que de la angustia de que en esa época habían teléfonos fijos. El teléfono fijo llamaba, no, que del banco no sé qué, no, que la tal. O sea, era una locura. Mis padres también estaban desesperados, a tal punto de que mi papá también expuso su casa para poder ayudarnos a nosotros. O sea, que no solamente mi casa se perdió, sino también la casa de mis padres. No pudimos vender la casa porque esa fue otra historia. La idea era como de venderla para poder recuperar algo, para poder pagarle al banco, pero ni siquiera la pudimos vender. Primero porque mi mamá se oponía. Ella, pobrecita, ella decía, no, ¿cómo van a perder su casa? No la vendan, no sé qué. Entonces pusimos en aquella época, bueno, yo no trabajo en inmobiliaria, hoy yo trabajo en una inmobiliaria, pero en aquella época se ponía un aviso en el Heraldo y la gente llamaba a un teléfono fijo, y el teléfono fijo lo contestaba mi mamá. Mi mamá decía, no, esa casa no se vende. Andrés estudió en un colegio, uno de los mejores colegios de aquí de Barranquilla, el Colegio San José en ese momento. Y ya cuando él estaba en quinto primaria, ya comenzó el debacle, y el pobre muchacho fue el que sufrió las consecuencias porque nos tocó bajarlo a otro colegio. O sea, esta situación los afectó tanto a ustedes como todos los que estaban alrededor. Claro, Todos claro. los que estaban a su Mi hermana es un baluarte muy importante en mi vida. Ella ha sido una persona que me ha apoyado a pesar de que yo soy la mayor. Mi hermana, cuando llega alguien a mi casa y me dice, mire, ya usted no es la dueña de esta casa, usted tiene que mudarse mañana. Y yo, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Entonces mi hermana me dijo, no te preocupes, yo me voy a ir, ella se puede mudar a un apartamento a la vuelta. Y ella le hizo a
a mi hijo, porque mi hermana es diseñadora de interiores, ella tiene un taller de carpintería. Mi hijo Andrés tenía un cuartico que lo sacaron del garaje, así que nada más cabía la cama de él. Y a mí me dieron el cuarto de mi papá. Mis papás se fueron para el cuarto que tenía mi hermana, porque la casa nada más tenía 2 cuartos. Entonces, mi familia fue una muy importante en el proceso que nosotros tuvimos de todo ese desespero y esa angustia en que, gracias a Dios, yo nunca quedé sin trabajo. Nunca nos acostamos sin comer, porque nuestra familia, la familia de César, mi familia, ellos nos ayudaron bastante. Ese negocio que él tenía, el propósito que Dios tenía con nosotros no era eso, y por eso Él permitió que ese negocio se disolviera Desde la caja de cambio. porque el propósito que Dios tenía con nosotros no era porque en este momento yo pienso que quién sabe qué hubiera pasado más adelante si de pronto a él le hubieran quitado la vida. Y mi mamá comenzó a buscar unas personas que oraran. Yo recuerdo que ahí arriba, de donde nosotros vivíamos en la 40B con 17, más arriba hay una iglesia, que es la iglesia Salem. Y mi mamá conoció ahí a unas hermanas, y ellos iban allá cuando nosotros estábamos trabajando, iban a la casa y oraban. Yo me di cuenta porque un día encontré todas las paredes chorreadas con aceite. Yo le dije, ¿y esto qué es? No, obviamente yo todavía en ese momento yo no conocía del Señor. Pero mi mamá sí comenzaba a buscar. Era tanta la angustia y el desespero que un día nosotros llegamos a una casa astral. La casa astral es una de esas cosas que venden aguas que para riegos y no sé qué. Entonces llegamos a una casa de esa y compramos un poco de aguas de esas y le cogimos el negocio y comenzamos a echar esa agua que quedó el piso pintado de azul. Era el desespero y la angustia de poder buscar una solución, porque nunca nosotros no podíamos saber cómo afrontar esta situación que se nos venía encima con tantas deudas y con tantos compromisos, porque no, hasta ese momento nunca habíamos padecido de eso. Y emocionalmente fueron afectados, usted sobre todo. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de usted emocionalmente? Pues yo me afecté mucho. Yo me desesperé de tal manera, y mis amigas, algunas me decían, Mari, pero como dice un dicho, que cuando la pobreza llega por la puerta, el amor sale por la ventana. Mucha gente se separa, pero yo en ningún momento pasó por mi mente yo separarme. No, sino al contrario, buscar la solución. Ya llegó un momento definitivo que dijeron, vamos a cerrar, ya no podemos hacer más nada. Ellos cerraron el negocio porque también tenían que pagar arriendo. Entonces ellos ya cerraron el negocio, obviamente. El socio de él no había aportado nada, no perdió nada, pero nosotros sí. Como este señor era el aval de la cuenta, yo le decía del crédito, yo le decía a César, no podemos fallarle a este señor que nos brindó su nombre. Él comenzó a trabajar en Belsao, que fue como la primera, porque Movistar ha ido cambiando. En aquella época era Belsao. Él comenzó a trabajar ahí, consiguió trabajo ahí. Y él, el cheque que cogía de su salario, ese cheque él se lo llevaba a la niña de cartera de Serfinanzas. Él pagaba con el cheque de su sueldo la cuota que le correspondía, con tal de que el crédito no pasara moroso, para que al señor no le mandaran cartas ni lo llamaran. Esa época no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Era puras cartas que le mandaban a las casas. Y a raíz de esas cartas, esa carta llegó a manos de uno de los hijos del señor. Y uno de los hijos del señor me acusó y me dijo que yo había abusado de la confianza de su papá y no sé qué. Y el papá le dijo, no, mijo, no te preocupes. Ellos están pagando, ellos van a pagar.
El Señor le decía a César, yo voy a vender un cuadro de Botero, y si yo vendo ese cuadro de Botero, yo pago esa deuda. ¿Qué fue lo más crítico de ese proceso de la deuda con ese señor? O sea, La ustedes responsabilidad. ¿a ustedes la le fueron respons- a amenazar a su casa? Sí, o sea, el hijo del Señor, un día me llama el mensajero y me dice, Mari, ayer vino un tipo preguntando por ti en una moto y yo conozco a ese tipo y ese tipo es un sicario. Imagínate, yo me llené de pánico. Yo me fui para la casa de mi cuñada ese día, de la hermana de César, y nos quedamos ahí ese día. Y bueno, César habló con el Señor y le dijo, no te preocupes, tranquilo. Si yo puedo ayudarte en lo que yo pueda, yo te ayudo. O sea, el Señor nunca sí, no fue el Hijo del Señor que decía a ustedes, ¿qué pasa? ¿Por qué mi papá le están cobrando? Yo trabajaba en la 58 con 74, una empresa de servicio temporal, y yo no hallaba sosiego, yo me desesperaba. Y un día yo salí a caminar para ver si me encontraba un fajo de billete en algún jardín, porque el problema era conseguir la plata para poder pagar. Y ese día yo de pronto me entró como una ansiedad, y que yo quería como irme para algún lugar. Y me monté en un bus de Sobusa y me bajé ahí en las jardines del recuerdo. Caminé como hasta la mitad del cementerio. Yo tenía una amiga que ella me vendía ropa y yo un día fui a contarle lo que me estaba pasando y a decirle, porque yo le debía, y yo le decía a ella que estábamos atravesando por esta situación, que mi esposo le había pasado esto y esto. Y ella me dijo, María, yo no soy católica, yo voy a la iglesia Centro Bíblico, yo te voy a conseguir una cita con el pastor de allá. ¿Cómo conoce la pastora María Rocha al Señor? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué suceso aconteció en su vida para encontrarse con el Señor? ¿Qué pasó? Bueno, mi amiga me dice que yo no sabía que eso era una consejería, una cita. Ella me dijo, te voy a sacar una cita con mi pastor. Así fue que yo estaba como tan ávida de ayuda que yo aceptaba todo lo que me dijeran, todo lo que me dijera. Entonces yo fui. Yo me acuerdo que ese día no se me olvida porque César estaba de cumpleaños, eso fue un 27 de septiembre, que yo le dije a él, vamos. Él me dijo, no, yo no quiero saber nada de esos locos ni nada. Entonces yo fui a la cita. Como me quedaba cerca la oficina a Centro Bíblico, yo me fui caminando porque él me puso la cita a las 11 de la mañana. Entonces yo me fui caminando. Y bueno, me atendió el pastor Rafael Gómez, un hombre de Dios. Y él me dijo, hermana, cuénteme, usted, la hermana Judith me la recomendó a usted, cuénteme, ¿qué está pasando con su vida? Y yo le comenté todo lo que estaba aconteciendo, lo que te acabo de contar, de todo el proceso de la pérdida. Ya yo, en ese momento, ya yo había entregado el apartamento, ya estábamos viviendo en la casa de mi mamá. Entonces, él me escuchó atentamente y me dice, bueno, hermana, ahora escúcheme usted a mí. Mire, yo era dueño de una de las ferreterías más grandes que hay aquí en Barranquilla y nosotros nos quebramos tremendamente, que en mi casa no me quedó sino nada más el teléfono. Y el teléfono sonaba nada más, era para los bancos cobrarme las deudas. Los teléfonos fijos eran estresantes. Entonces él me dice, llegó un punto en que nosotros no teníamos ni qué comer. Él tenía, creo que 2 hijos. No tenía ni qué comer y le dije a un amigo que me fiara algo, que él tenía un granero en Barranquillita. Y el amigo le regaló dos cajas de sardinas. Eran como 48 latas de sardinas.
Y él me dice, hermana, mi esposa, mis hijos y yo duramos comiendo sardinas en el desayuno, el almuerzo y la comida como por 2 semanas. Hasta el punto que mis hijos ya no quieren saber nada de la sardina. Y mire, el Señor nos sacó adelante. Mire dónde estoy yo. Yo soy el presidente en ese momento, ya él era el presidente de ese concilio. Y yo cuando salí de esa reunión, salí diferente. Yo dije, ¿verdad? Que Dios cambia y transforma las situaciones. Y ahí, o sea, el toque mío fue casi que inmediato. Él me dijo, hermana, el domingo la espero en el servicio. Yo me levanté tempranito ese domingo. César no quiso ir, me fui yo sola, cogí un bus de María Modelo y me fui. No teníamos carro, no teníamos nada. Llegué temprano y bueno, yo le dije a la amiga mía que yo iba, mi amiga nunca nos encontramos. Entonces llegué y cuando yo llegué escuché las alabanzas. Enseguida el Señor me tocó. Yo tuve un toque, pero inmediato, que yo me transformé inmediatamente. Bueno, pasó la prédica. Toda la prédica era lo que me estaba aconteciendo a mí. Y yo decía, pero ¿será que él le dijo? Pero tanta gente, o sea, una iglesia tan grande, ¿cómo van a saber el problema específico de cada uno? Era como si me estuviera hablando a mí nada más dentro de toda esa gente que estaba ahí. No, nadie me oró, nadie me impuso las manos. Yo entré, salí, pero salí diferente. Cuando yo iba caminando ahí por las calles de Villa Country, porque tenía que coger otra vez el bus de María Modelo, yo salí diferente, que llegué a mi casa diferente. Mi mamá me dijo que, oye, niña, ¿y tú qué traes? Porque yo supongo que mi mamá me veía siempre con la carita. Cargada. Yo soy muy emotiva, a mí todas las cosas, a mí se me nota cuando yo no estoy bien. Y más todo ese proceso, yo me imagino que yo andaba como un zombie. Y ella me dijo que, ajá, pero ¿qué te hicieron en esa iglesia que yo te veo distinta? De tal manera que ella dijo, el próximo domingo yo voy a ir. Mi mamá el próximo domingo se cambió y me dijo, vámonos. El proceso no fue tan fácil, la conversión, en el sentido en que, por ejemplo, César estaba como un poco escéptico al evangelio. De pronto yo ya fui cediendo, en que yo decía, bueno, si esto es verdad, si todo lo que me dijo aquel pastor es verdad, y que yo lo estaba viendo, porque no era una invención, yo estaba viendo los testimonios que la gente daba, porque en esa iglesia financieramente casi todos los testimonios son, el Señor nos puso en un lugar para el propósito por el cual nosotros, ¿cómo te digo? Era como lo que nosotros estábamos viviendo, la parte financiera, la parte de que cuando ya el dinero ya no está, cuando tú estás bien y de pronto, ¿cómo afrontas tú una ruina? Porque en realidad lo que nosotros tuvimos fue una ruina. Amén. ¿Cómo afrontas tú una ruina? Entonces el Señor nos puso en esa iglesia para que nosotros pudiéramos ver, y habían testimonios y ahí fuimos creciendo. No duramos mucho tiempo ahí, y también desarraigar toda la tradición que nosotros traíamos, hasta el punto que el primer domingo, un domingo de carnaval, yo le dije a César, bueno, ya él me acompañaba al centro bíblico, y yo le dije, ándale, hoy es domingo de carnaval y vamos a ir a la gran parada. Entonces yo cogí en mi bolso, metí el sombrero de carnaval y me fui con Andrés y con mi mamá. Y mi mamá también. Mi mamá decía, no, pero vamos un ratico, eso no pasa nada. Pero mira lo que pasó. Esto a mí me causa risa, y Dios nos redarguye y nos... Resulta que como centro bíblico quedaba ahí en el 77 y la gran parada era en la vía 40, nosotros nos fuimos caminando hasta allá. Pero Dios permitió que nos diera calor,
que le diera dolor de cabeza a mi mamá, que Andrés se pusiera a llorar. Andrés nunca se ponía a llorar con nada, al contrario, a Andrés le gustaba todo eso de eso. Andrés llorando que tenía hambre, César que no, que poco gente que me van a pisar. O sea, una cantidad de cosas que nosotros no vimos nada. Con las mismas nos regresamos por la otra calle. Cuando yo estoy caminando por la otra calle, hay una reunión de unos señores, y eran unos hermanos que yo había visto en la iglesia. Y yo le decía, César, ellos son unos hermanos de la iglesia, vamos a coger por acá que no nos vean. O sea, ellos que me iban a ver si ellos ni siquiera sabían quién era yo. Pero era el Espíritu Santo redarguyéndome que mira, ahí están los hermanos y tú estás allá en... Pero pasa algo importante. Hay unas vecinas, es que Dios, yo creo que Dios, no creo, Dios hace las cosas perfectas. Resulta que hay un pastor que es primo de unas vecinas. Las vecinas, porque, o sea, la gente en el barrio, todo el mundo sabía lo que nos estaba pasando, porque, bueno, mi papá y mi mamá estaban muy tristes. Los vecinos son chismosos. Y entonces siempre, todo en el barrio, todo el mundo sabía que nos estaba pasando a nosotros, que habíamos perdido la casa, que nos habíamos venido a mudar para acá, para la casa, porque yo vivía aquí, yo vivía sobre la carrera y mi mamá vivía sobre la calle. Entonces, esa vecina me llama y me dice, ay, Toñita, mira, resulta que un primo mío, la hermana Alicia Berrío, ella me dijo, mira, Toñita, hay un primo mío que se mudó a la vuelta de la casa y él tiene un grupo de oración ahí, él es pastor. Yo le hablé a él de tu caso y él quiere ir a tu casa a orarte. Y yo le dije, ay, sí, claro. Yo le dije, bueno, dile que vaya a las 7 de la noche. Ya a las 7 de la noche ya nosotros habíamos llegado del trabajo. Entonces, ellos llegaron, la pastora Carmen y el pastor Amén. En aquel tiempo Dios necesitaba personas que le enseñaran al pueblo, aquí todavía hay alguien que quiere entregarse a Dios por completo y alejarse del mundo. Esos somos los cristianos en estos días, hermanos. Gente que le dice a todo el que le ve, yo abandoné el mundo y me consagré a Dios. Todos los que nos oraban decían, Dios tiene propósito con ustedes. Dios tiene propósito con ustedes. En el centro bíblico, en todas partes donde nosotros íbamos, siempre nos decían que Dios tenía un propósito. Yo no entendía, yo decía, bueno, debe ser que uno tiene que pasar de pronto, porque ahora sí lo entiendo, que nosotros con la vida que llevábamos, no teníamos a Dios, no íbamos a prosperar. Y bueno, ahí conocimos al que hoy es nuestro pastor, al que conocimos desde sus inicios, la Iglesia La Vid Verdadera. Entonces, cuando llegan, cuando ya están en la iglesia, ustedes empiezan a crecer en la vid. Sí, claro. Es decir, cuando ellos comenzaron con su célula, un día el pastor Amén me dijo, hermana, pero nosotros vamos a hacer escuela dominical en la mañana. Y yo le dije, bueno, ya yo no tengo que ir hasta allá tan lejos. Entonces comenzamos. Pero César estaba así como un poco, pero esa iglesia fue una iglesia poderosa. Resulta que uno de los que convenció, por decirlo así, jocosamente, a César de que la gente cambie y transforma, era que hay un varón, bueno, enfrente de la casa de nosotros había unos muchachos que son cristianos y ellos estaban tratando de ganarse al más peligroso de la cuadra. Ese era el que todo el mundo le tenía temor. Entonces, ellos la invitaban a la iglesia. Y cuando comenzaron a hacer los cultos en la mañana, ahí en la iglesia, Dios comenzó a traer muchos testimonios, pero testimonios de poder.
uno de los testimonios de poder y de conversión de gente difícil, de gente muy, muy, que uno dice, caramba, esta persona era imposible que se convirtiera al Señor. Muchos de ellos, hoy casi todos son pastores. Y yo le decía a César, pero vamos, si es aquí mismo. No. Él le daba como pena porque de pronto lo veían que era en la misma cuadra. Entonces, este varón que te estoy diciendo, el más peligroso de la cuadra, él un día llegó, era una escuela dominical, y él llegó a la ventana con una pantaloneta, los bigotes por aquí y con un revólver. Y entonces, pero el pastor Amé con esa sabiduría y esa inteligencia y ese don que le ha dado el Señor, él le dijo, varón, ven, vamos a orarte. Y bueno, él pasó adelante y eso fue una conversión, pero así, inmediata. Es más, a él le ponían el plazo. Y no, ese no llega al 7 de diciembre, no, ese no llega al sábado de carnaval, no, este no llega, porque era tremendo. Y cuando él ve que este hombre se convierte, él dice, verdaderamente que Dios transforma. Y fue cuando él se convenció. Y él mismo le dijo, César, yo te iba a robar el carro a ti. Yo te tenía planillado para robarte el carro. Pero menos mal que los dos nos convertimos. Y así testimonios de sanidad. Un niñito que le iban a operar de una cosa sencilla aquí en un vecinito de ahí, de al lado de la iglesia. Sus papás también hoy son pastores. Una cosa sencilla, una operación sencilla, y de pronto la operación duró 5 horas. ¿Y qué pasa si nada más le iban a extirpar? No, el médico salió y le dijo, no, el niño tiene un tumor, está ramificado en toda la capa torácica, o sea, eso era raíces que sacaban. Y nosotros comenzamos ya a hacer ayunos y todo. Y ese día el pastor le dijo, hermano, antes de que lleve esa patología, traiga lo que nosotros lo vamos a orar. Y yo me acuerdo que llegaron el frasco a la iglesia y comenzamos a orar eso. Y el niño hoy en día, yo creo que ya está casado, ya todo, pero ahí se convirtió otro y así la gente a través de cosas reales que nosotros veíamos. Pastora, ¿y qué fue lo que sucedió con su vida que intentó suicidarse? Cuando yo creo que fue que recibí la noticia de que el sicario me andaba buscando, que yo dije, no, ya llegó un momento en que yo dije, yo voy a acabar con mi vida, ya yo no tengo más salida. Y pues salí al balcón y yo me estaba montando al balcón cuando mi mamá, ay, mira que ella se va a tirar. Entonces mi mamá, pobrecita, ella sufrió bastante también con ese proceso. Ella se fue corriendo para la vuelta donde el pastor Ahmed. Ahí estaban unos hermanos que estaban ensayando, que había una reunión ahí, creo que estaba ensayando el grupo de alabanza. Y se vinieron todos ellos, los que estaban ahí en esa sala, se vinieron a mi casa y me comenzaron a orar, pero yo estaba desesperada. La pastora Carmen me agarraba a Claudia, me agarraba a todo el mundo y yo no encontraba, digamos que sosiego, tranquilidad. Eso fue un momento bastante fuerte. Pero bueno, yo creo que Dios permitió todo eso para que de pronto hoy yo estuviera contando, porque esto yo no lo había contado como con detalles, porque de pronto alguien que pueda escuchar este testimonio y que de pronto pueda estar pasando por esta misma situación, puede comprender que Dios es el único que nos puede ayudar en todas las circunstancias que a nosotros nos pueden pasar. Y yo lo he entendido de que cuando llega como ese remesón, como esas aguas turbulentas, porque en realidad nosotros estábamos como en una zona de confort, como se dice ahora. Pero era necesario que esa zona de confort no era lo que Dios, en los planes que Dios tenía para nosotros. Él tenía otros planes. Pero
he leído, yo creo que el libro que más he leído es el libro de Job, porque yo me identifico con todo lo que le pasó a Job. Y yo cuando leía eso, mi esperanza era el final, que decía, y Job tuvo unas hijas más hermosas que la que había, y el póster de estado de Job fue mucho mejor. Entonces, eso a mí me daba como consuelo. A mí, el libro de Job, yo me identifico, porque es que llega, a Job le daban una noticia y le daban la otra y le daban la otra, así como me pasaba a mí, me daban una noticia y ahora qué pasó, y ahora vino esta carta y ahora pasó, ahora te van hay un sicario que te está buscando. O sea, eran unas cosas que yo decía, Dios mío, ¿y esto qué pasó? Como cuando viene una tormenta, así cuando viene un arroyo que arrasa todo, así pasó. Yo no sé, si tú me preguntas qué se hicieron tus muebles, qué se hizo tu nevera, qué se hizo, no te podría decir qué se hizo tu televisor, no tengo ni idea. Actualmente, hoy, ¿cómo son sus vidas? ¿Cómo es la economía de la pastora María Rocha? Ya nosotros estamos pensionados, los dos, César y yo ya estamos pensionados. César está pues todavía trabajando en la parte comercial de Movistar. Yo trabajo en una inmobiliaria. No te voy a decir que estamos bollantes, pero nosotros vemos la mano de Dios todos los días vemos en las necesidades que tenemos cómo Dios nos responde de las oraciones y cómo Dios ha restaurado, pues ya tenemos un carro, tenemos la bendición que nuestro hijo es un profesional, porque a mí me daba mucho dolor cómo él venía de un colegio, digamos que un colegio más o menos de clase alta, y lo tuvimos que bajar y bajar y bajar, y en esos colegios teníamos que pedir ayuda, que nos dieran plazos. Y bueno, ya mi hijo también está estable económicamente. Y bueno, y lo más importante es que tenemos la paz y la tranquilidad del Señor, y que clamamos a Dios y Dios nos suple todas las necesidades que nosotros tengamos en este momento. O sea, Dios les ayudó a suplir todas esas deudas financieras que ustedes tenían. O sea, del pasado financiero quedó atrás. Muchas ya fueron borradas por el tiempo. Otra, pues, la de Serfinanza, fue un milagro de Dios, porque ese crédito estaba a nombre del que te decía que era el Señor. El señor dueño ese señor falleció y esa deuda tenía un seguro. Okay. Y la deuda, cuando esas niñas supieron que el señor se murió, ellas enseguida, estoy hablando de las de cartera, llamaron a César, le dieron: César, nosotros lo primero que hicimos fue ir a ver el folder, y el folder estaba el seguro de vida, el seguro de que la persona fallece y ya la deuda queda cancelada. Y ellas les dijeron: venga por su pajizal, porque ya usted no debe nada. Bendito. Que era, digamos, que una de las deudas más grandes que teníamos. Y bueno, estamos sirviéndole al Señor, y Él nos suple. Él nos suple en todas, tenemos, digamos, que Tienen paz. que tenemos paz. Tenemos paz. El versículo bíblico que yo creo que me ha marcado mi vida y que yo sé que es lo que, digamos, el resumen de lo que nos pasó a nosotros, es Romanos 8:28. Y dice: y sabemos que todos los que amamos al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Yo sé que nosotros también tenemos un llamado. César es un hombre que le sirve al Señor en el área de la sanidad. Dios le ha dado ese don. Él entra en las UCI y en las clínicas libremente, porque él le llega y le dice al celador: vea, vengo de parte del Señor Jesucristo, que voy a orar al presidente fulano de tal. Y le dice el celador: Señor, si usted viene de parte del Señor Jesucristo, entre. El Señor le ha dado una gracia. De pronto nosotros no predicamos en los púlpitos,
Yo tengo pues hace mucho tiempo la coordinación de la escuela de niños. Han pasado por mí casi 3 generaciones, que hoy ya casi hay muchos que ya están casados, y eso para mí me satisface trabajar en el área de los niños. Tengo pues, espero que por mucho tiempo pueda estar ahí en esa área, y creo que, como te decía anteriormente, que yo creo que todo lo que nos pasó a nosotros era porque por el camino que íbamos no era el que Él había trazado para nosotros. Y por eso yo siempre recuerdo que la mayoría de la gente le decía, entre más tribulación la persona tenga, es porque más grande es el ministerio o la bendición que va a recibir de Dios. Entonces, a veces es necesario tener tribulaciones y tener pruebas, porque eso nos hace madurar en el Señor. Y que yo, o cualquier persona que yo pueda decirle, mira, si tú tienes una situación difícil, si tienes unas deudas, si tienes problemas financieros, busca de Dios, que Él es el que tiene la solución. Lo que pasa es que muchas veces, de pronto, nosotros nos cuesta creer. ¿Cómo va a venir Dios y me va a traer, me van a tocar la puerta y me van a dar un cheque o me van a traer un fajo de billetes? No, es más bien que Él nos da las estrategias, la sabiduría para nosotros poder tener una estabilidad en nuestros ingresos. Tenemos que aprender. El problema es que a veces nosotros no aprendemos a manejar de pronto nuestros ingresos. Ser buenos administradores. Ser buenos administradores, porque Él es el que nos da todas las provisiones, pero nosotros tenemos que saberlas administrar. Nosotros somos administradores. Entonces, cuando nosotros no administramos bien lo que Dios nos da, entonces ahí es cuando vienen los problemas. Y por eso pienso yo en todo lo que nos ha pasado a nosotros, es por eso, porque de pronto no hicimos las cosas como debían hacerse, porque no conocíamos la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Entonces, muchas veces es por eso, porque el evangelio no es religión, es una relación. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando le pedimos a Dios por nuestras situaciones, por todo lo que estemos atravesando, Él nos abre las puertas. Yo le diría que lo más importante es que nosotros le abramos la puerta al Señor. Que muchas veces las personas cuando están por decirlo así, en bonanza, como me decía la vecina, en las vacas gordas, nos olvidamos del Señor. Y lo más importante, que yo creo que la relación que nosotros debemos tener con el Señor es una relación equilibrada en nuestro andar, en nuestro caminar, siempre hacer las cosas debidamente. Si nosotros tenemos que emprender un negocio, pedirle la guía del Señor, porque el problema es que nosotros no conocíamos al Señor, y en ese momento que teníamos el capital, o teníamos el cambio, porque ese cambio, César duró 17 años en el banco, él fue empleado, él comenzó en ese banco de mensajero y terminó de gerente de una sucursal. Entonces, digamos que cuando llegó como ese límite, bueno, ya él va a dejar de ser empleado. No supimos en ese momento, no pedimos la guía de Dios, hizo un mal negocio. Entonces, que cuando nosotros nos encontremos en tomar una decisión, que vayamos a Dios. Dios quiere que nosotros le sirvamos, que seamos esa fuente de inspiración para otras personas. Si de pronto alguno que nos está escuchando y que pueda decir, verdad, yo estoy pasando por esta situación, voy a buscar de Dios,
es lo que Dios me está llamando para hacerlo. Y Él va poniendo todo, porque Él fue el que puso que la señora me hablara, que hiciera. Siempre hay alguien que Dios usa. Hasta el más insignificante que uno lo vea, Dios lo usa para poder decir, mira, por donde vas no es el camino. El camino es este. Porque a veces la gente dice, yo voy a cambiar de religión, yo voy a cambiar. Eso no. Eso era la mente, el viejo hombre. Pero ya nosotros sabemos que es una relación que tenemos con Dios. Y Dios hace y mueve todas las fichas que quiera mover cuando quiere transformar una situación y quiere transformar a una persona. Eso yo lo he experimentado, que todo lo que Él hizo fue concadenado. Todas las personas que puso a nuestro alrededor fueron puestas por Él para el propósito, y era que nosotros conociéramos el poder de Dios. Bueno, le doy gracias a los pastores Elvis y Judith, que tuvieron a bien pues tener esta sierva para poder llevar mi historia, estas historias en primera persona, que de verdad me parece muy importante, porque a través de los testimonios es cuando las personas se edifican. Yo pienso que todo lo que nos acontece, y que si nosotros podemos escuchar un testimonio de una persona, es para edificación, para que nos afiancemos más en el Señor. Le doy gracias de verdad por esta invitación. Primera vez que puedo compartir esto. Gracias por la oportunidad, y gracias a todos los que nos están viendo por su atención. Espero que haya sido de su agrado, que pues puedan haber aprendido algo de lo que Dios quiso hacer en esta noche. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Pastora María Rocha.